Continuando entonces con las cavidades de la cabeza, hoy vamos a hablar sobre la cavidad nasal. Y esta cavidad nasal va a presentar una estructura que es la nariz, y la nariz es un apéndice, cuya función es la olfacción, es decir, la percepción de las partículas odoríferas. La respiración permite entonces el paso de aire desde el medio externo a nuestras vías respiratorias, y el acondicionamiento, que no es más que el calentamiento, la humidificación y la filtración de ese aire que ingresa a nuestras vías respiratorias. Pueden ver entonces que la nariz se localiza en el tercio medio de la cara. Por supuesto, sumamente importante desde el punto de vista estético, cuántas personas no se ha realizado un procedimiento estético de la nariz. Ella va a presentar, de acuerdo a la anatomía en superficie, varios reparos anatómicos. La parte más anterior de la nariz, que se conoce como vértices, vamos a tener también el punto donde nace la nariz, que es la raíz de la nariz, y la zona que se extiende desde el vértice hasta la raíz, que se conoce entonces como el dorso de la nariz. ¿Qué más podemos observar? Que presenta entonces dos aperturas que son las narinas, y lateral a ellas vamos a tener entonces esta elevación que se llama el ala de la nariz, que va a presentar más lateralmente una depresión que es el surco alar. Desde este punto hasta la comisura de la boca van a ver que existe un pliegue que se llama pliegue o surco nasogeniano, que a medida que avanzamos en edad se va profundizando o se va acentuando mucho más. Si nosotros quitamos la piel, vamos a ver que debajo va a estar presente los cartílagos nasales. Estos cartílagos nasales, vamos a tener dentro de ellos el nasal lateral, el que forma principalmente el dorso de la nariz junto con los huesos nasales. Vamos a tener también los cartílagos alares que se dividen en mayor y menor, siendo los menores menos constantes que los mayores. Y el cartílago alar mayor presenta dos pilares, un pilar medial y un pilar lateral. El pilar medial se va a articular con este cartílago, que es el cartílago nasal septal, y va a formar parte aquí de algo que se llama columela. La columela no es más que la parte más móvil y anterior de la nariz. La nariz va a estar irrigada a grandes rasgos por la carótida interna y la carótida externa mediante ramas de la arteria oftálmica y la arteria facial. ¿Cuáles son esas ramas? Tenemos entonces que la arteria supratronclear y dorsal de la nariz son las ramas terminales de la arteria oftálmica. Y la arteria facial, que es rama de la carótida externa, también se encarga de irrigar a la nariz, ya que esta arteria facial se va a continuar posteriormente con la arteria angular. A su vez, vean entonces cómo la arteria angular se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, de tal forma que esto constituye un punto de anastomosis entre la carótida externa y la carótida interna. También pueden ver que tenemos la arteria nasal lateral, que es rama de la arteria facial, que hay ramas que provienen de la arteria infraorbitaria. Y tenemos una arteria aquí, que es la arteria nasal externa, que proviene de las arterias que irrigan el interior de esta cavidad nasal, o que irriga parte de la pared lateral de la cavidad nasal. En relación a la inervación, van a ver que está inervado por estos nervios, que es el nervio supratroclear, el supraorbitario y el infratroclear, que son nervios que provienen del nervio oftálmico, es decir, la primera división del trigémino, por eso se llama B1. También va a estar inervado a través del nervio infraorbitario por el nervio maxilar, que es la segunda división del trigémino, es decir, B2. Y en relación a su inervación motora, es decir, a los músculos propios de la nariz, los que están relacionados con él, va a corresponder al séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. Si nosotros quitamos la piel, quitamos los cartílagos, van a ver las estructuras óseas, y en una visión anterior van a ver la apertura nasal anterior, que es conocido como apertura piriforme, que está limitado superiormente por los huesos nasales, lateral e inferiormente por el maxilar. Y pueden ver que esa apertura anterior o apertura piriforme presenta en el centro un tabique nasal. En este caso vemos en la porción ósea, porque la porción cartilaginosa ha sido resecado y no puede observarse un cráneo en seco. Pueden ver entonces las diferentes cavidades, tanto a la derecha como a la izquierda. En una visión posterior
pueden observar entonces estas aperturas que se llaman coanas. Las coanas tienen un mayor volumen que la apertura piriforme y estas coanas van a presentar entonces una parte superior que está conformada por el efenoide, como ven en la imagen, y parte del ala del vómer. Su pared inferior o su piso va a estar conformado entonces por la lámina horizontal del hueso palatino. Su pared lateral va a estar conformado por la cara interna de la apófisis pterigoide medial y su pared medial va a estar conformado en este caso por el vómer. Estos son entonces los límites de la apertura posterior que son las coanas. Si nosotros realizamos entonces un corte sagital medio, vamos a ver entonces que esta cavidad nasal, en este caso el lado derecho, la vamos a dividir en dos paredes. Una pared lateral y una pared medial. En esa pared lateral vamos a tener vamos a observar varios límites o varias estructuras. Vamos a tener una parte superior, una inferior, una pared lateral que está sellada, una pared medial. ¿Cómo está conformada entonces esa pared superior o ese techo? Si vamos de anterior a posterior, vamos a tener entonces el cartílago nasal. Detrás de él vamos a tener presente los huesos nasales que se van a articular con la porción nasal del frontal. Y posterior a la porción nasal del frontal vamos a tener entonces la lámina cribosa del etmoide. Vean entonces que la lámina cribosa del etmoide me separa la cavidad nasal de la base craneal anterior. Posterior a él vamos a tener entonces el hueso esfenoide, que también forma parte de ese techo o ese límite superior de la cavidad nasal. Su parte inferior va a estar conformada por dos huesos, que son el maxilar y el palatino. Específicamente, los dos tercios anteriores por la apófisis palatina del maxilar y el tercio posterior por la lámina horizontal del palatino. Ahora, ¿qué estructura ósea conforma los dos tercios anteriores del paladar duro? Lo conforma, como pueden ver en la imagen, la apófisis palatina del maxilar. Por lo tanto, el tercio posterior lo va a conformar la lámina horizontal del palatino. Ahora, si nosotros vemos la pared medial de la cavidad nasal, pueden ver que ella es más lisa. No tiene las irregularidades que presenta la pared lateral que vamos a estudiar más adelante. Pueden ver la mucosa y pueden ver que aquí tenemos un área que se llama vestíbulo nasal. Este vestíbulo nasal va a contener glándulas sebáceas, por eso a veces aparece allí una foliculitis que son sumamente dolorosas. Van a presentar unas vellosidades que se llaman vibrisas y vamos a ver que posterior al vestíbulo nasal tenemos una elevación que se llama limen nasi. Es lo que nos separa entonces el epitelio mucoso que está hacia posterior del resto de este epitelio, que es un poco diferente. Van a ver que aquí en la parte medial y posterior al limen nasi existe lo que se llama mancha roja y que tiene que ver con la epistaxis, que no es más que el sangrado que se presenta a través de la cavidad nasal. Van a ver que tenemos un orificio anterior y un orificio posterior que ya fue descrito. Si yo quito esa mucosa, pueden observar que esa mucosa se me encuentra revistiendo el tabique nasal, que va a estar conformado por el cartílago septal, que ya lo vimos, o el cartílago del tabique. Superiormente va a estar conformado por la lámina perpendicular del etmoides e inferiormente por el móver. Entonces recuerda lo siguiente: la parte anterior, cartílago del tabique o el tabique la porción cartilaginosa del tabique nasal. La parte posterior y superior, la lámina perpendicular del etmoides, y la parte posterior e inferior lo conforma entonces el vómer. Vamos a describir ahora la pared lateral, que es la más compleja y que presenta una mayor cantidad de detalles anatómicos. Podemos observar entonces lo que ya les comenté, el vestíbulo nasal, que está separado del resto de la cavidad nasal mediante el limen nasi. Y en esta pared lateral van a ver que hay una serie de elevaciones que se conocen como cornetes nasales. Vamos a tener un cornete nasal
superior, uno medio y uno inferior. E inferior a cada cornete hay un espacio que se llama meato. Entonces vamos a tener un meato nasal superior, uno medio y uno inferior. Estos cornetes también son conocidos como concha. ¿Qué más podemos observar acá? Que este meato nasal medio se continúa anteriormente con un espacio aquí que se llama atrio nasal medio. Si yo me voy superior a ese atrio nasal medio, vamos a ver aquí algo que se llama ager nasal. Entonces, el ager nasal se ubica anterior al cornete nasal medio, mientras que el atrio nasal medio se ubica anterior al meato nasal medio. ¿Qué más podemos observar? En la parte superior al cornete nasal se encuentra un espacio que se llama receso esfenoigmoidal, porque está localizado entre el esfenoide y el ecmoides. Y allí es donde va a desembocar este espacio que se llama seno esfenoidal, donde drena entonces el seno esfenoidal en el receso esfenoigmoidal. En ocasiones puede existir aquí un cornete nasal superior o supremo o supernumerario. Si yo quito los cornetes, van a ver aparte una serie de reparos anatómicos que no podemos observar a simple vista. Por ejemplo, ya les comenté aquí el receso esfenoidal donde drena el seno esfenoidal, ¿correcto? Aquí no tenemos que quitar la mucosa para poder, o no tenemos que quitar ningún cornete para poderlo visualizar. Podemos observar que acá se encuentra el cornete nasal medio y que aquí se encuentra el meato nasal superior. En el meato nasal superior va a drenar las celdillas sigmoidales posteriores. Recuerden que tenemos celdillas sigmoidales anterior, media y posterior. Entonces, en el meato superior drena las celdillas sigmoidales posteriores. Luego van a ver que por debajo del cornete nasal medio tenemos en su pared lateral de la cavidad nasal una expansión que se llama bula ecmoidal. En esa bula ecmoidal van a drenar entonces las celdillas ecmoidales medias. Si yo me voy inferior a la bula ecmoidal, van a ver que existe algo aquí que se llama hiato semilunar. En ese hiato semilunar va a existir la apertura del seno maxilar, que se conoce entonces como hiato maxilar. Si yo me voy anterior y superiormente, vamos a encontrar aquí algo que se llama infundíbulo ecmoidal. Ese infundíbulo ecmoidal me permite a mí drenar el contenido del seno frontal a través de un conducto que se llama conducto frontonasal. Si seguimos descendiendo, vamos a observar ahora que en el meato nasal inferior, en la pared lateral, existe un orificio que es en donde drena su contenido el conducto lágrimo-nasal. Va entonces desde la órbita hasta la cavidad nasal. ¿Qué más podemos observar? Que en el hiato semilunar está la apertura para las celdillas sigmoidales anteriores. Aquí hemos quitado entonces la mucosa, podemos observar la bula ecmoidal, vemos entonces esto que está acá que correspondería al hiato semilunar y vemos cómo drena aquí las celdillas ecmoidales anteriores, cómo se ubica aquí la apertura o la entrada o el hiato del seno maxilar. Nosotros podemos explorar en el paciente en vivo esta estructura a través de un procedimiento que se llama rinoscopia anterior. Esto es un rinoscopio. Vemos entonces que también podemos realizar lo que se llama rinoscopia posterior mediante un espejo nasal, que es lo que observan acá, que nos va a permitir ver toda la parte posterior de esa apertura nasal. A través de la rinoscopia anterior, vean entonces que yo puedo visualizar la pared lateral, la pared medial, por lo tanto aquí tienen el tabique nasal, aquí tienen el cornete inferior, aquí tienen el cornete medio. Y vean entonces que inferior al cornete medio tenemos el meato nasal medio. Acá en esta rinoscopia posterior, vean entonces que todo esto que está aquí viene siendo la cobana, este es el tabique nasal, aquí podemos observar el orificio faríngeo de la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. ¿Cómo está irrigada esta cavidad nasal? Esta cavidad nasal, como pueden ver,
va a estar irrigada por la carótida interna y la carótida externa a través de estas arterias. Si yo realizo un corte a nivel de la cavidad nasal y despliego o desdoblo el tabique nasal hacia un lado, nos va a quedar entonces la pared lateral hacia el otro lado. Y vean entonces que aquí vamos a tener las arterias igmoidales, tanto anterior como posterior, que se originan de la arteria oftálmica. A su vez, esas arterias igmoidales que son anterior y posterior se dividen en ramas que son laterales y en ramas que son sectales. Esta arteria igmoidal anterior, su rama que es lateral o externa, va a terminar entonces como la rama nasal externa que se exterioriza, que fue la que vimos hace rato cuando comenzamos la clase. ¿Qué más podemos observar acá? Podemos observar que la arteria maxilar también irriga la cavidad nasal mediante la arteria esfenopalatina. Entonces, esta arteria esfenopalatina pasa a través del agujero esfenopalatino, se divide en dos grandes ramas, la arteria o la rama sectal posterior de la arteria nasopalatina, que va por supuesto al tabique nasal, y las ramas nasales posteriores, en este caso lateral de la arteria esfenopalatina. Entonces recuerden, ramas nasales, ramas laterales. Estas son posteriores porque también vamos a tener ramas que son anteriores y que vienen de la arteria igmoidal anterior. Vean entonces que el techo de la cavidad nasal lo irriga la arteria oftálmica, mientras que la pared medial, la pared lateral, posterior e inferior lo irriga la arteria esfenopalatina, que es rama de la maxilar. También parte de la cavidad nasal va a estar irrigada por la arteria facial a través de las ramas alares de la arteria nasal lateral, como ven aquí en la imagen. Aquí tenemos una imagen un poco más simplificada para que ustedes vean todo esto. Vemos entonces aquí las arterias igmoidales anterior y posterior, por supuesto con sus diferentes ramas, las ramas laterales. Aquí tenemos las ramas sectales, tanto la anterior como la posterior, para acá. Aquí ven entonces la rama sectal posterior, que es rama de la arteria esfenopalatina. Y ven aquí un área súper importante. Esta área que está acá se llama el área de Kisselbach. El área de Kisselbach no es más que el punto donde se anastomosan las ramas que provienen de la arteria igmoidal anterior, las ramas que provienen de la arteria esfenopalatina a través de la rama sectal posterior y las ramas que provienen de la arteria labial superior, que es la arteria sectal nasal. En este punto se anastomosan o confluyen todas estas ramas y por lo tanto el área de Kisselbach es el punto en el cual se produce con mayor frecuencia el sangrado nasal, que es conocido como epistaxis anterior en este caso. En relación a su drenaje venoso, está dado a través de las venas igmoidales anterior y posterior que drenan en el seno cavernoso y por lo tanto guarda una estrecha relación con el sistema nervioso. También va a drenar esta pared lateral de la cavidad nasal mediante la vena esfenopalatina en un plexo que se llama plexo pterigoideo. Y a través de la vena labial superior drena entonces en la vena facial. ¿Por qué es importante todo esto? Porque los procesos infecciosos que estén presentes en esta zona pueden terminar drenando su contenido a nivel del seno cavernoso y producir una trombosis del seno cavernoso que puede afectar gravemente al paciente. En ocasiones, el agujero ciego que está acá puede haber permeable un vaso que me comunica entonces la mucosa nasal con un seno venoso que va por aquí que se llama seno venoso sagital superior. Aquí veo un ejemplo entonces donde en el área de Kisselbach, ya sea porque el paciente haya presentado un traumatismo, por déficit de vitamina K, etc., se produce entonces un sangrado abundante que se conoce como epistaxis anterior. Lo controlamos comúnmente mediante un taponamiento nasal, como pueden observar en la imagen, o en caso de que el paciente presente un sangrado posterior, se llama epistaxis posterior. ¿Qué hacemos? Se introduce, por ejemplo, en este caso, ellos están introduciendo una sonda que sacan a través de la boca, hacen un tapón que amarran el extremo distal de la sonda, luego traccionan esa sonda y vean cómo el tapón pasa desde la cavidad oral, llega a la orofaringe, asciende hasta la nasofaringe y comprime esta zona acá
para controlar las epistaxis posteriores. Las epistaxis posteriores son producidas principalmente, muchachos, por la arteria que está por acá, que es la arteria fenopalatina, es la que está principalmente involucrada en ese tipo de sangrados. Aquí ven entonces un procedimiento donde ellos están empleando, en este caso, es un taponamiento nasal, pero por vía posterior, y emplean entonces una sonda, la cual insuflan para producir la obstrucción, pues. En relación a la inervación, puede ver que está dado por 3 estructuras nerviosas. El nervio oftálmico a través de los nervios etmoidales anteriores, el nervio maxilar y el nervio olfatorio. Entonces vean cómo el nervio etmoidal anterior, que es un ramo del nervio nasociliar, que a su vez proviene del nervio oftálmico, de inervación a esta parte de la pared lateral de la cavidad nasal, y quedan unos ramos que son los ramos etmoidales anteriores, como pueden visualizar en la imagen. ¿Qué más podemos observar? Que los nervios infraorbitarios también participan en la inervación de la pared lateral de la cavidad nasal, como ven en la imagen, y a través del nervio nasopalatino, que es este nervio que ven acá, que transcurre por el tabique nasal, que proviene o que sale o que entra, mejor dicho, a la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino. Pueden ver los diferentes ramos que provienen del nervio maxilar, como son los nervios nasales posteriores, superior lateral, y pueden ver también los nervios palatinos mayores que provienen también del nervio maxilar. En conclusión, esto se encarga de la inervación sensitiva general de la cavidad nasal, B1 y B2, mientras que el componente olfatorio se ubica acá a nivel de la parte superior de la cavidad nasal y a nivel del cornete superior existe algo que se llama mancha amarilla o mancha pituitaria. Aquí se encuentran unas axones o unas neuronas, mejor dicho, que se llaman neuronas bipolares, cuyos axones van a emerger de la mucosa nasal para formar los diferentes filetes olfatorios que en conjunto se denominan nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal. Van a terminar acá en el bulbo olfatorio, que se ubica en el piso de la base craneal anterior. La inervación, bueno, pueden ver que la cavidad nasal tiene componente tanto simpático como parasimpático, y para aquellos que ya vieron los temas anteriores, recuerden entonces que el nervio petroso profundo tiene componente simpático y que él se une con el nervio petroso mayor, que tiene el componente parasimpático. Aquí el componente simpático ya es posináctico porque ha hecho su relevo sináctico en el ganglio cervical superior, mientras que acá el componente parasimpático es pregangliar o presináctico. Recuerden que el ganglio pterigopalatino, que está en la fosa pterigopalatina, es un centro de relevo, pero para las fibras parasimpáticas, y que a través del nervio maxilar se va a distribuir todas estas fibras hacia la cavidad nasal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la activación del sistema parasimpático es la que produce la congestión nasal y la secreción, mientras que la activación del sistema simpático hace lo contrario, produce vasoconstricción, disminuye la congestión nasal y por lo tanto se permeabiliza esa vía aérea. En esto es el principio que se basa las diferentes gotas nasales que se usan en caso de congestión nasal. Podemos observar acá un paciente con un trauma facial importante, con un traumatismo encefalocraniano. ¿Cómo lo sabemos? Porque puede que este paciente tenga alteración de la conciencia. Pero si el paciente está consciente, nos va a referir a anosmia. ¿Qué es anosmia? Pérdida del olfato. ¿Por qué? Porque las fracturas de la base craneal anterior va a producir entonces lesión de los filetes olfatorios, que es el primer nervio olfatorio, y el paciente va a tener ausencia de la percepción del olfato, se llama anosmia. En caso de que se fracture esa lámina cribosa, va a salir entonces líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales, lo que se llama rinolicorrea, y por supuesto, si hay un trauma en la región facial, en la parte media, el paciente puede cursar con epistaxis. Esta equimosis periorbitaria bilateral se conoce como signo de mapache. Entonces, todo paciente con signo de mapache, muchachos, es una fractura de base craneal anterior hasta que se demuestre lo contrario. Aquí vemos el caso de una persona
que obvió esto, no pensó que el paciente pudiera tener una fractura de base cranial anterior, colocaron una sonda nasogástrica y esta sonda nasogástrica pueden ver entonces cómo pasó a través de la lámina cribosa del etmoide y llegó a la cavidad craneal. Aquí está la tomografía de cráneo donde se evidencia entonces la presencia de la sonda nasogástrica en el interior del cráneo. Así que muchachos, mucho ojo con esto al momento de realizar ciertos procedimientos médicos. Recuerda la bibliografía sugerida, la de siempre, y nos vemos en la próxima clase.